Hermanos, sean ustedes bienvenidos a este video, el cual lo hemos titulado Conociendo tu Biblia a través de revisando su contenido. Esperamos sea usted de gran utilidad. El mismo pretende conocer cómo está estructurado este libro precioso que es nuestra Biblia y asimismo conocer la historia del pueblo de Israel relacionado con ella, dado que están íntimamente relacionados uno con otro. Esperamos sea de su agrado, sea de su interés y les sea también de gran utilidad. Sean ustedes bendecidos, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, la Biblia que utilizaremos para este video es la llamada Biblia Reina Valera 60. La actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas sobre una de las primeras traducciones de la Biblia en español. Fue originalmente traducida por Casidoro de Reina, un monje español jerónimo convertido al protestantismo, y cuya traducción fue conocida como la Biblia del Oso en 1569, debido a que, como ustedes ven en la imagen, la portada era de un oso. Tiene la característica de ser la primera traducción de la Biblia que fue realizada a partir de los textos en antiguas lenguas originales, utilizando el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto Receptus en 1512 para el Nuevo Testamento. La llamada Biblia del Oso fue publicada en Suiza en 1569. Recibe asimismo el título de versión Reina Valera debido a Cipriano de Valera, quien efectuó la primera revisión en 1602, y esta fue llamada la Biblia del Cántaro, como ustedes pueden ver en la imagen, porque es una persona que está empleando un cántaro. Durante la década de los 60, 80, esta versión fue la más popular junto con la King James Version, y era conocida como la Biblia de pasta negra o la protestante, por su sencilla presentación en este tono. Así es, entonces, hermanos, que esta será la base de lo que utilizaremos para este video. Gracias. Bueno, en la primera imagen que observamos aquí, vemos que cuando abrimos el índice de nuestras Biblias, este aparece en dos apartados grandes, lo que se denomina el Antiguo Testamento y la segunda los libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como aquí lo vemos, está conformado de los siguientes libros. Los primeros 5 son conocidos como Pentateuco y se atribuye su escritura o su autoría a Moisés. Posteriormente tenemos del número 6 en adelante hasta el número 17, que son conocidos como los libros históricos: Jueces, Josué, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y cuando veamos precisamente la correlación histórica, veremos a qué se refieren estos libros. Posteriormente, del número 18 en adelante hasta el número 22, tenemos lo que se denominan los libros poéticos, como son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Se atribuye que el libro de Job fue escrito por Moisés, y los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares fueron obra del rey Salomón. Por supuesto que a este respecto hay una serie de discusiones sobre si la autoría corresponde a estas personas, pero vamos a considerarlo de esta manera. Finalmente, la última parte es lo que se conoce como los libros proféticos. Los primeros 4 libros serían de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, incluyendo el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías. Se les denomina los profetas mayores. Y del 28 al 39 son 12 profetas que se les considera como los profetas menores. No quiere decir en lo absoluto que tenga que ver con el tamaño o la importancia de los primeros con los segundos, simplemente es por la magnitud de los libros. Isaías es el libro que contiene la mayoría de los capítulos y los versículos del Antiguo Testamento, y le siguen Jeremías, Ezequiel y Daniel. Así que los demás, los 12 siguientes, pues los libros, algunos son tan pequeños como el libro de Abdías, que solamente consta de un solo capítulo. Pero la importancia no tiene que ver con respecto a eso, así es más importante un profeta que otro, sino que es el tamaño de la obra o de los libros que aquí están representados. Y aquí tenemos un resumen del Antiguo Testamento y sus 39 libros.
que están divididos en estos 4 apartados. La ley, que son los primeros 5 libros que mencionamos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Posteriormente los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Posteriormente los conocidos como libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y finalmente los libros proféticos, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El siguiente apartado corresponde al Nuevo Testamento y a los libros que contiene. En la primera parte observamos lo que se conoce como los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuyos autores son precisamente los nombres que lleva cada evangelio, y nos narran sobre la vida, el nacimiento, la muerte, resurrección y lo que es el trabajo del Señor Jesucristo en la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla sobre el trabajo que desarrollaron los seguidores del Señor Jesucristo, los apóstoles precisamente, pero el que más destaca en esta narración es la historia de Pablo, que aunque no era de los 12 apóstoles originales, fue llamado por el Señor Jesucristo para predicar en lo que se conoce como los gentiles. Así, de hecho, se le conoce a Pablo como el apóstol de los gentiles. Del libro número 6 hasta el número 18 son precisamente las epístolas de Pablo. Esto son las cartas que Pablo les envió, las primeras del 6 al 14 que les envió a las iglesias. Son las epístolas que le llamaríamos epístolas eclesiásticas, porque eran dirigidas a la iglesia, como Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Y las otras 4 son 2 cartas a Timoteo, primero, a las 2 primeras de ellas, que era un colaborador, un joven de Pablo, muy entregado a la palabra del Señor, y al que Pablo le da pues una serie de instrucciones de cómo debe de dirigirse o cómo debe de actuar como líder. Tito, que era otro colaborador de Pablo y que fue encargado de la iglesia en Creta. Y finalmente Filemón, que también es otro colaborador más, que era encargado de la iglesia de Colosas. Lo más seguro es que era en su casa donde se llevaba a cabo las reuniones de la iglesia de Colosas. Filemón era un hombre aparentemente rico que tenía pues esclavos, y la carta aquí de Filemón es precisamente donde hace Pablo una intervención por Onésimo, un esclavo que era original de Filemón. Y Filemón, junto con su esposa Apia, pues fueron encargados de esta iglesia, creo que también fueron colaboradores ambos del apóstol Pablo. Del número 19 al número 26 encontramos lo que se conocen como las cartas generales o las cartas universales, que fueron escritas del 20 al 26 por los nombres que ahí están de los autores, como son el caso Santiago, Pedro, Juan y Judas. En el caso de Hebreos es una carta que se le ha atribuido generalmente a Pablo. Sin embargo, hay una discusión sobre su autoría, dado que este libro, a diferencia de todas las otras epístolas anteriores de Pablo, las 13 anteriores, Pablo siempre se presentaba al inicio o al final de cada carta, y en Hebreos no. Es una carta que fue hecha evidentemente por un cristiano converso a cristianos conversos judíos. Y evidentemente en estos casos, pues quien está escribiendo es que conocía las costumbres y la vida de los judíos, aunque por desgracia pues no hace una presentación real de quién es quien escribió esa carta. Santiago y Judas pues son hermanos o medio hermanos de Jesucristo. Pedro sabemos que fue el apóstol, por lo que le llamaremos el apóstol principal del Señor Jesús, y Juan, conocido como el discípulo amado. Las 3 cartas que vemos aquí de Juan son autorías precisamente de este apóstol, quien también escribió el Evangelio de Juan y asimismo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, que es el último de los libros que estamos observando aquí y que es el libro que se denominaría profético. Hacemos un resumen precisamente de los 27 libros que hemos mencionado en esta parte, que vendría siendo la primera de ellas los Evangelios, que son los primeros 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro que se le considera de historia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Luego tenemos las epístolas paulinas, que son los 13 libros. Aquí están englobados tanto las epístolas que son para la iglesia como para aspectos de carácter personal, como fue el caso de Timoteo, de Tito y de Filemón. Luego tenemos las epístolas generales o universales, que son 8 libros, que fueron a cargo, como lo mencionamos, de Santiago, Pedro, Juan, Judas, y el libro también de los Hebreos. Y finalmente el libro que se considera como profecía, que es Apocalipsis, cuyo libro está íntimamente relacionado con los profetas del Antiguo Testamento, especialmente con Daniel. Bien, tanto este conjunto de libros como el Antiguo Testamento forman entonces los 66 libros que conforman la Biblia. Bien, hermanos, ya con los anteriores esquemas que hemos presentado, pues va a ser más familiar para ustedes cuáles son o cuál es el contenido de los dos testamentos de la Biblia, de nuestro precioso libro que es la Biblia. Así que con base en esta información que acabamos de analizar, ahora vamos a proceder a hacer una revisión generalizada sobre la historia del pueblo de Israel, quien está íntimamente relacionado con lo que es el libro de la Biblia. Algunas gente se preguntan por qué el caso del pueblo judío. Bueno, el pueblo judío en el Antiguo Testamento y luego las iglesias en el Nuevo Testamento son formas de explicarnos a los cristianos hoy en día cuál debe ser nuestro comportamiento o cuál era la relación con el Señor y el Señor Jesucristo especialmente. Así que es importante conocer qué hacían estas gentes, este pueblo de Israel, este pueblo de hebreos, que luego no siempre obedecían al Señor y pagaban las consecuencias de esta situación, de esta actitud. Y en el caso de las iglesias en el Nuevo Testamento, que nos narran específicamente Pablo, lo que vendría siendo el manual para las iglesias modernas, lo que viene contenido en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ir haciendo un análisis general de la historia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que nos vaya familiarizando y correlacionando los temas históricos con lo que viene escrito en cada uno de los libros. Claro, eso va a ser una cuestión de una revisión muy rápida, solamente sobre los aspectos más importantes que nos permitan conocer esos conceptos que queremos demostrar. Antes de iniciar, hermanos, pues debemos de hacer una ubicación geográfica de los lugares de los cuales vamos a estar hablando. En este mapa mundi o mapa del mundo en general, ustedes pueden observar del lado izquierdo que está marcado con un círculo donde nos encontramos actualmente, aquí en Baja California, vaya. Y si vemos hacia el lado derecho, el círculo está ahora identificando lo que se conoce como el cercano o el Medio Oriente. Toda la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se desarrolla en este contorno, en este aspecto o grupo geográfico. Si hacemos una ampliación de este círculo, veremos algo como esto, en el cual vemos el nombre de Israel, que va a ser el eje o que va a ser el protagonista principal de los libros que vamos a estar hablando con respecto a la palabra. Asimismo vemos la ubicación actual y vemos los países que se encuentran alrededor, pero obviamente esos países han cambiado a lo largo de todos los años. Esta es una visión actual general y donde si hacemos una aproximación de lo que viene siendo Israel, tenemos un mapa como este, en el cual se encuentra Israel y qué países y qué ciudades están cercanas a ella. Así es que este es el ámbito geográfico en el que vamos a estar observando y que créanme, hermanos, todo lo que se menciona en la Biblia, todo lo que se menciona, los aspectos que se mencionan relacionados con Israel y también con el Nuevo Testamento están enmarcados en este esquema básicamente, lo que es el área del Medio Oriente. Bien, empezamos con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento inicia con el libro de Génesis. ¿Qué nos narra el libro de Génesis? Pues desde el inicio, sobre la creación del mundo, la creación del hombre, el establecimiento del paraíso con Adán y Eva, y posteriormente lo que viene siendo el pecado cometido por estos dos hombres, estos dos, que van a ser expulsados del paraíso. Recuerden, hermanos, que tenemos que hablar de la historia de manera muy general.
Cuando Adán y Eva salen del paraíso, podemos ver del lado derecho, en la parte última del lado derecho, lo que viene siendo la genealogía de Adán. Adán va a tener, pues como lo sabemos en la Biblia, nos dice que varios hijos y varias hijas, pero destaca primero lo que es la historia de Caín y Abel. Conocemos muy bien la historia de Caín y Abel, donde Abel es asesinado por su hermano, y luego nace Set, que viene a sustituir de alguna manera a Abel. Y esta es la descendencia que va teniendo desde Set hasta llegar a Noé, que Noé, por supuesto que está cortado aquí, pero es en términos generales cuáles son los descendientes, hasta llegar a Noé y lo que es la historia del diluvio que conocemos. Noé va a tener 3 hijos que son Cam, Sem y Jafet. En esta parte destacamos el versículo Génesis 3:15, dado que a partir de la transgresión de Adán y de Eva, surge la promesa precisamente del Señor de tener un Salvador para pues salvarnos de este pecado que se había cometido y de este pecado que va a pasar a toda la humanidad por la culpa de Adán y Eva. Dice el versículo Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es lo que le dice el Señor a la serpiente, y es por tanto el versículo original que nos dice que Dios promete un Salvador por esta transgresión cometida. Conocemos la historia de Noé y el diluvio. Sabemos que nos dice la palabra que una vez que bajaron las aguas, el barco en el que venía Noé y su familia quedó encallado en un lugar llamado Monte Ararat, que se encuentra precisamente en lo que es la actual Turquía, y el mapa nos muestra en la parte izquierda que está pues, encajado precisamente en estos 3 ámbitos, estos 3 continentes, de Europa, Asia y África. Ahí vemos una fotografía actual del Monte Ararat, y se nos señala que del Monte Ararat los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, hacen una distribución por el mundo, como lo viene aquí señalándolo. Jafet se dirige hacia lo que viene siendo Europa y parte de Asia. Cam se va también en parte a lo que viene siendo lo que es el Medio Oriente, pero sobre todo hacia la zona de África, y parte de Canaán. De hecho, uno de sus hijos de Cam se va a establecer en la zona que actualmente es Israel, y por eso va a llegar el nombre de Canaán. Y en el caso de Sem se establece en lo que es la zona de Mesopotamia principalmente, lo que es Asia y Medio Oeste, y de ahí el término de los pueblos que van a nacer, que van a ser conocidos como de origen semita. Del lado derecho vemos los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, y cómo de Sem viene la descendencia directa. Primero pues vamos a observar que tiene 6 señalados a 5 hijos, de donde van a venir los otros pueblos como son elamitas, Elam, lo que es Ashur, que van a ser los asirios, Aram, que van a ser los arameos, y Arfaxad, que viene bajando la descendencia hasta llegar a Abraham. Desde la primera delineación que hicimos de la genealogía de Adán hasta Noé y ahora de Sem hasta Abraham, es importante ir observando porque el mismo Evangelio de Mateo nos hace esta descripción para saber que el Señor Jesucristo desciende directamente desde Adán a través de toda una línea que está perfectamente identificada en la Biblia. Así que aquí tenemos el personaje de Abraham, que va a ser el que vamos a mencionar aquí en adelante. Pues bien, aparece en la historia Abraham. Abraham originalmente vivía en un lugar llamado Ur, en la zona de los caldeos, abajo de Babilonia, y de este lugar va a ser llamado por Dios para trasladarse hasta lo que va a ser la tierra Canaán, que va a ser lo que conocemos como la tierra prometida. Les dice que debe dejar a toda su descendencia, tiene que dejar, a toda su ascendencia, a sus familiares, y salir y dirigirse a esta tierra de Canaán, lo cual va a realizar él, aunque no obedece completamente a Dios, porque se lleva incluso a su sobrino Lot, el cual viene siendo el hijo de uno de sus hermanos. Aquí podemos ver del lado izquierdo de Abraham. Abraham va a tener a Isaac, Isaac va a tener a Jacob
y Jacob va a tener a los 12 hijos. Los 12 hijos de los que más adelante mencionaremos, que van a surgir las 12 tribus y posteriormente esas 12 tribus la nación de Israel. Abraham, al momento de cruzar hacia lo que es la zona de Canaán, va a ser llamado, bueno, esta es una de las versiones que señala que va a ser llamado como hebreo, o es el que viene del otro lado del río. Hay otras definiciones sobre el concepto de hebreo, pero entonces, por lo tanto, Abraham va a ser el primer hebreo. Entonces va a llamarse a él y a su descendencia hebreos, porque son los que vienen de otra parte o que venían de otra parte dirigidos hacia Canaán. La historia nos muestra muy bien cómo pues baja hasta la tierra de Canaán, luego va hasta Egipto, luego regresa a Egipto, y la historia que viene en la parte de Génesis nos dice exactamente cuál fue la descendencia. Y recuerden ustedes, seguimos en el libro de Génesis. En este diagrama podemos observar precisamente la genealogía de Abraham. Abraham, su padre llamado Tera, va a tener básicamente 3 hijos, uno es Harán, otro es Nahor, otro es el mismo Abraham. Y Abraham se va a casar primeramente con Sara, pero va a tener con una sierva, una sirviente de Sara llamada Agar, un hijo, el cual va a ser Ismael, que ahí está señalado. Y de Ismael va a venir la descendencia que va a formar parte de los árabes, conocidos como los ismaelitas. Aquí es donde vemos el nacimiento de estas naciones y de estos grupos o de estos pueblos que van a estar actuando e interactuando a lo largo de la Biblia. Y es importante conocer de dónde vienen, por qué se mencionan. Por ejemplo, Abraham, después de morir Sara, se vuelve a casar con una mujer llamada Sétura o Ketura, con la cual va a tener 6 hijos. Pero aquí destacamos al hijo llamado Midian, de donde cual van a venir los madianitas, los midianitas, que también va a ser un pueblo que va a hacer batallar bastante a los descendientes de Abraham a través de Jacob. Por medio de su esposa Sara, Abraham va a tener a Isaac. Isaac va a tener 2 hijos, que son Esaú. E Esaú va a tener un pueblo que va a llamarse especialmente los edomitas, como los descendientes de Esaú, y otro hijo que se va a llamar Jacob. Jacob va a tener también 4 esposas, y con cada una de ellas va a tener una serie de hijos hasta completar 12 hijos. Las principales esposas son Lea y Raquel, y luego con las siervas, vamos a ir de cada una de ellas, va a tener otros hijos. Así va a tener 12 hijos en total, una hija, que va a ser la parte que vamos a escribir más adelante. Aquí en esta impresión ahora vemos a Jacob, decíamos, con sus 4 esposos, 4 mujeres, en las cuales va a tener los 12 hijos. Y aquí marcamos a Judá porque de esta línea va a venir precisamente la descendencia hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? Va a tener una hija llamada Dina, y la historia en este caso se enmarca con que uno de sus hijos pequeños, llamado José, va a ir a vivir a Egipto, va a ayudar a un faraón a interpretar un sueño, y es toda una historia que también viene escrita en esta parte del Génesis. José va a tener 2 hijos que van a llamarse Efraín y Manasés, y curiosamente a lo largo de la historia de los 12 tribus ya no se cuenta José, sino se cuenta precisamente a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, como parte de las 12 tribus. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque a lo largo de la historia así es como se van a estar manejando estos grupos. Bien, en esta imagen podemos observar del lado derecho el mapa que nos describe lo que es la tierra de Canaán hasta la zona de Egipto y lo que viene siendo la península de Sinaí. A la izquierda observamos en el primer cuadro a Jacob con sus 12 hijos. Jacob con sus 12 hijos se va a trasladar por la historia aquella que hemos mencionado del faraón con su hijo José, al cual interpreta un sueño. Se traslada precisamente de la zona de Canaán hacia lo que es la zona de Egipto, donde va a llegar a vivir junto con sus familiares, junto con sus hijos y sus amistades y sus riquezas, que tenía en ese momento. Es un total como de unos 70 o 100 personas que entran a Egipto y donde van a estar viviendo por cerca de 400 años. Después de 400 años, obviamente ese grupo de 70, 80 gentes ahora se había ya convertido en un grupo de aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. Son observados con recelo por los mismos egipcios, quienes los esclavizan, y ahora conocemos la siguiente historia, en la que van a ser liberados precisamente por Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos de regreso a lo que viene siendo la tierra de Canaán. Pero algo muy extraño, algo muy misterioso es que no siguen esta ruta corta, sino que van a dar toda una vuelta que observamos aquí en esta línea roja, bajando por la península del Sinaí,
subiendo hasta lo que viene siendo la parte entrando por Jericó o el Monte Nebo. Es el recorrido que van a hacer y que conocemos en la historia como el Éxodo. Con la historia de Jacob entrando a Egipto, terminaría el libro de Génesis, y con el Éxodo comienza precisamente la que es la historia de Moisés, sacando ya al pueblo ya grande de millones de personas hacia la ruta de regreso a la conocida tierra prometida, que no era más que la tierra de donde habían originalmente salido ellos, que les pertenecía y que Dios le había prometido a Abraham que le daría. Ahora pues el libro de Éxodo, asimismo los más libros como son Levíticos, Números y Deuteronomio, nos van a estar narrando la historia del pueblo de Israel en este camino por el desierto para llegar a la tierra prometida. Van a darse las historias que conocemos de cómo se abre el mar Rojo para que cruce el pueblo de Israel, de aquella llamarada de fuego que en las noches va guiando al pueblo. Y asimismo nos habla sobre el primer tabernáculo que se construye en el desierto, en el cual vivía precisamente el Señor con ellos. Este tabernáculo va a ser lo que es el preludio de lo que va a ser más adelante con Salomón el primer templo, y después posterior el templo ya, el segundo templo arreglado por Herodes y destruido por los romanos, que ya ojalá conocer al Señor Jesucristo. Entonces, después de estos 4 libros, vamos a observar la historia de este pueblo en su trayectoria por el desierto. Hemos visto entonces lo que se describe en Génesis, desde la creación del hombre hasta la llegada de Jacobo con sus hijos a la zona de Egipto, y posteriormente la salida de Egipto hacia la tierra prometida, que va a narrarlo el libro de Éxodo, así como los siguientes libros de Números, Levíticos y Deuteronomio. Llegamos al libro de Josué, que nos narra precisamente el momento en que este pueblo llega ya a la zona de Canaán, entrando por lo que es la parte de Jericó. En este momento, como ahí se muestra el dibujo, se ve el Monte Nebo, que es donde va a quedar enterrado Moisés, según lo señala la Biblia, y quien se va a encargar de entrar y conquistar esta tierra, porque obviamente no estaba sola. Esta tierra estaba ocupada por una serie de pueblos, donde Dios les dice: les voy a dar este territorio, porque primero era de ellos originalmente, desde Abraham, pero también dice porque los que estaban viviendo ahí, los cananitas, eran pueblos verdaderamente terribles, aborrecibles ante Dios. Josué es el encargado de llevar a cabo esta conquista, y es lo que nos narra precisamente su libro. De veras que estas historias son, hermanos, muy hermosas, porque nos ve lo que viene siendo la fuerza que Dios le da a aquellas personas que lo buscan y que siguen sus testamentos. En el lado derecho ya observamos cuando ya habían, bien no conquistaron completamente las tierras, sino que desobedecieron. En algunos casos dejaron vivir gentes. Por ejemplo, el caso de lo que más adelante van a hacer los filisteos, que les van a dar dolor de cabeza toda la vida a los israelitas. Y encontramos que en la parte derecha nos narra cómo el libro ya de Jueces se establecen estos 12 pueblos, o estas 12 tribus, originarias de Jacob, en esta zona de lo que viene siendo Canaán. Aquí se distribuyen en diferentes apartados, pero cada uno tenía su propia forma de gobierno, se manejaban individualmente. Ellos no obedecían a Dios como lo habían prometido a Josué, y constantemente van a ser atacados y entrando en disciplina por otros pueblos que Dios lo permitía que sucediera. En la parte de Jueces surgen las historias de los famosos campeones, de los famosos dirigentes, que son, como entre ellos más conocidos, Gedeón y el mismo Samson, que es para todos los conocidos. En esta época del libro de Jueces se escribe el libro de Ruth. Para entonces aquí a Jacob, que se le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, son conocidos ya no solamente como hebreos, sino como israelitas. No decían jacobinos, sino decían israelitas, dado que el Señor a Jacob le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Así que ahora van a ser conocidos como los israelitas. Y esta distribución en la tierra, ya ahora viviendo en Canaán, pues es la que podemos observar del lado derecho. Bien, después de la distribución que observamos de los tribus de Israel en la zona de Canaán, y de mantenerse separados unos de otros, empiezan a pedirle al profeta Samuel
que Dios les concediera un rey. A insistencia de ellos, Dios les concede un rey y van a tener a su primer rey llamado Saúl. De Saúl va a venir después David, del cual conocemos la historia de David, la famosa de Goliat. Y después va a venir de David su hijo Salomón, conocido como un hombre muy sabio y además muy rico, vaya. Estos 3 reyes van a ser reyes de un solo territorio, de las 12 tribus constituidas como un reino. Sin embargo, después de Salomón va a tener un hijo llamado Roboam, el cual va a tener dificultades con el reino y va a venir una ruptura de este reino único y se van a dar 2 reinos. Va a ser el reino de Judá del sur, a cargo precisamente de Roboam, y el reino del norte va a quedar a cargo de un antiguo servidor de Salomón llamado Jeroboam. Y se va a iniciar lo que se conoce como el gobierno de los 2 reinos, el reino del norte, conocido como Israel propiamente, y el reino del sur, conocido como de Judá. Durante este tiempo van a estar conviviendo estos 2 reinos, los cuales tenían conflictos entre ellos mismos también, o se aliaban con otros pueblos para pelear contra sí. Estas historias, tanto de los 2 reinos, como de Saúl, David, Salomón, las vamos a ver en los libros tanto de lo que es Reyes, Crónicas y Samuel, o bueno, Samuel, Crónicas y Reyes. Asimismo, surgen aquí desde el rey Saúl y a los profetas, y varios de los libros de los profetas van a estar relacionados tanto con el reino único, por ejemplo recordamos a Natán, con David, y después con los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, con otros profetas como Isaías, Jeremías, hasta incluso el mismo Ezequiel, ¿sí? También los proverbios y los salmos van a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque van a ser autoría, los salmos sabemos que de David, no todos, pero gran parte van a ser de David, y de Salomón lo que conocemos como los proverbios y los libros de Eclesiastés y Cantares. El libro de Crónicas, decíamos, tanto junto con el libro de Reyes, van a narrarnos sobre estos 2 reinos. Estos 2 reinos van a existir, verdaderamente van a existir, hasta cierto momento en que uno de los reinos, el reino de Israel, el reino del norte, va a ser destruido por un imperio que emerge, y posteriormente el reino de Judá también va a ser destruido, y es de lo que hablaremos más adelante. Lo que observamos en esta imagen del lado izquierdo es que en la zona como hemos mencionado, de Medio Oriente, va a surgir un poderío, un pueblo llamado, que venían desde lo que mencionamos, Asur, llamados los asirios. Van a crecer y se van a hacer poderosos en toda esa zona, y como tal comienzan a conquistar todos alrededor. Y entre ellos, quien estaba precisamente en su camino, van a ser los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El imperio asirio en el año 722 a.C. va a atacar a lo que es el reino del norte, destruyéndolo y llevándose lo que eran 10 tribus que constituían ese reino hacia Siria, quedando después, esparcidas en el imperio asirio, y que son ahora conocidos como las 10 tribus desaparecidas o perdidas. En el reino de Judá se habían formado 2 tribus, lo que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Los levitas estaban en ambos reinos distribuidos. En el reino de Judá va a quedar en el sur, es el único reino que va a quedar de los 2, y aunque va a ser hostigado constantemente por el imperio asirio, no va a lograr derrotar al reino de Judá, y va a salvarlo precisamente Dios, a este reino, el cual va a permanecer por un tiempo más, aproximadamente unos 100 años, aproximadamente más o menos, cuando que posteriormente, como vemos del lado derecho, surge otro imperio, sustituyendo al imperio asirio, ahora conocido como el imperio babilónico, o en este caso neobabilónico. El imperio neobabilónico o babilónico, dirigido básicamente por Nabucodonosor, va a atacar al reino de Judá, va a destruir el templo que Salomón había creado, precisamente el primer templo que Salomón había creado, y se va a llevar a la población que queda a vivir a Babilonia, se los lleva exiliados a Babilonia. Es un poco más compleja la historia, pero en general son llevados a Babilonia. En este exilio van a llevarse al profeta Ezequiel, además de varias otras personas también, y a Daniel, que es parte de lo que es el libro, que es la historia que nos narra el libro, precisamente el nombre de Daniel. Estos van a permanecer exiliados en Babilonia por un promedio de 70 años, como según lo había señalado, lo había profetizado
el profeta Jeremías. Decíamos, Nabucodonosor va a destruir el templo y se va a llevar los utensilios que del templo se utilizaban para las ceremonias de adoración al Señor. En el panorama histórico, después de los imperios asirio y babilónico, va a aparecer un nuevo imperio, el imperio medo-persa. El imperio medo-persa va a sustituir al imperio babilónico y estableciéndose una extensión mucho mayor, como lo pueden ustedes observar en el del lado izquierdo de los dibujos. El imperio persa al mando de Ciro, el rey Ciro el Grande, conocido como el rey de Medo-Persa, va a permitir que los que estaban exiliados en Babilonia del pueblo judío, que originalmente había sido llevado por el exilio por Nabucodonosor, regresen a Jerusalén y les permite primero reconstruir el templo y más adelante otros reyes van a permitir que se reconstruya la ciudad de Jerusalén. Esto se va a hacer en un promedio de 50 años, según algunos historiadores señalan. Esta historia precisamente se va a ver narrada en los libros de Daniel y parte también de lo que es en Esther, Esdras, Nehemías y también en algunos de los profetas. Aquí termina precisamente el Antiguo Testamento en esta historia. Termina el Antiguo Testamento, pero continúa la historia. ¿Qué es lo que se va a suceder? Se va a suceder que aparece un nuevo imperio, el imperio conocido como el imperio de Alejandro Magno, el cual, si bien Alejandro Magno respetó a Jerusalén cuando se había ya reinstalado después de que regresó de Persia, Alejandro Magno viene y sustituye al imperio persa, de hecho lo domina, lo conquista, y crea el imperio más grande hasta ese momento, desde Grecia hasta los confines de la India, hasta la parte de los inicios de la India. El imperio de Alejandro Magno, como sabemos, fue muy breve, y más que él, posterior a él vinieron lo que se conoce como los diádocos, luego los paganos, que vienen siendo sus descendientes, que crearon imperios. El más conocido, o los más conocidos, fue el imperio Ptolemaico en Egipto y el imperio Seleucida en la parte norte, habiendo quedado entonces Jerusalén en medio. Decíamos, Alejandro Magno no tocó a Jerusalén, lo respetó. Curiosamente, de todos los pueblos que fue atacando, a Jerusalén la respetó. Sin embargo, el imperio Seleucida, cuando toma dominio sobre Jerusalén, sí iba a presionar al pueblo de Israel, al pueblo ya ahora denominado como el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era el antiguo reino de Judá. Bien, los seleucidas van a ser bárbaros, obviamente, con los hebreos, y los hebreos van a desarrollar una serie de resistencias hasta lograr lo que se conoció como su independencia. Esta independencia la lograron de los griegos en aquella operación, vamos a llamarle bélica, de los macabeos, que creó lo que fue posteriormente un reino llamado Reino Asmoneo, y se libraron de este dominio griego, dando a la festividad conocida como Hanukkah, o la fiesta de las luces, con la que se celebra el tiempo en el que se lograron librar de los griegos. El imperio ptolemaico continuó también por su lado. Bien, como mencionamos hace un momento, la Biblia termina precisamente con la conquista prácticamente del imperio medo-persa sobre los territorios que eran antiguamente de Babilonia. Si bien decíamos, termina el libro de la Biblia y acaba precisamente regresando gran parte, no todos regresaron evidentemente de lo que venía siendo Babilonia, del exilio de Babilonia hacia Jerusalén, hacia la reconstrucción de Jerusalén. Algunos se quedaron, como Daniel, o como el caso de Esther, Mardoqueo. Sin embargo, la historia continuó con lo que mencionamos, que fue el imperio griego. Pero este tiempo, desde lo que viene siendo los últimos profetas, como ya los profetas que regresaron, como Ageo, pues ya pasan 400 años en la historia en las que la Biblia no nos menciona nada, sino que se abre nuevamente ya hasta lo que viene siendo el primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. Durante este tiempo se le conoce como el tiempo intertestamentario, el periodo intertestamentario, en el cual en este periodo intertestamentario se va a dar, por un lado, el imperio griego, y como lo vamos a ver el inicio del Nuevo Testamento, también ya lo que es el imperio romano.
El Nuevo Testamento pues tiene el preámbulo del periodo intertestamentario en el cual el Imperio Romano viene a sustituir ahora al Imperio Griego. Y este imperio pues viene a afectar, vamos a decirlo, a lo que es el pueblo de Judea, el pueblo de Israel, tomando dominio a través del general Pompeyo, quien conquista la ciudad de Jerusalén y empiezan a establecer gobiernos, vamos a llamarle colaboracionistas, por no llamarlos títeres, vaya, ¿no? Así va a llegar a tener un rey que es colaboracionista con Roma, que viene siendo el rey Herodes o Herodes el Grande. Con la historia de Herodes el Grande, prácticamente donde nace el Señor Jesucristo en este tiempo, bajo el Imperio Romano, y comienza entonces el Nuevo Testamento. Los libros de los Evangelios nos narran precisamente la historia del nacimiento, de lo que es la obra, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, así como en Hechos lo que viene siendo el ascenso al cielo. El Nuevo Testamento también nos va a narrar la historia de los 12 apóstoles de alguna manera junto con el Señor Jesucristo y parte de los hechos principalmente sobre lo que van a ser los acontecimientos después de su muerte y ascensión. Como mencionamos precisamente en los Evangelios, se va a narrar la vida, milagros, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Asimismo se va a narrar la historia del templo que había sido reconstruido cuando regresaron los judíos a Jerusalén y que va a ser embellecido de tal manera que va a ser muy suntuoso, el que va a ser el rey Herodes, pues tratándose de ganar al pueblo de los judíos. De hecho, Herodes no era de origen judío, era edomita, descendiente de aquellos de hijos de la tribu de Edom, de Esaú. Sin embargo, él trataba de familiarizarse, trataba de ganarse el pueblo judío haciendo este templo. Pero bien sabemos la historia de Herodes y cómo era. En fin, decíamos en este tiempo, entonces vemos la historia del Señor Jesucristo, que es el cumplimiento de aquella frase que vimos inicialmente en Génesis 3:15 sobre la promesa de un Redentor. El Señor Jesús es la promesa cumplida de Dios para regenerar el mundo, para salvarnos de lo que viene siendo el pecado que se había cometido originalmente, y obviamente gracias a su obra y gracias a quien acepta y lo acepta a él como Salvador y como Dios, está salvado de lo que viene siendo la era futura que va a ser narrada posteriormente entre Daniel y Apocalipsis y que le espera al mundo. Anteriormente en los evangelios vamos a ver no solamente la vida del Señor Jesucristo, sino su muerte, su sacrificio en la cruz, pero lo más importante, su resurrección y de esto su ascensión al cielo. Con la ascensión al cielo, el Señor Jesús promete que Él va a regresar. Esto es, desde Génesis 3:15 es prometida su venida, llega Él en este tiempo y posteriormente se va y señala que va a regresar. Y eso es lo que estamos esperando precisamente los cristianos, ¿no? Su regreso, su segundo regreso. Pero que va a venir ya no como vino en esta ocasión, sino va a venir ya a juzgar el mundo, tal y como lo describe el libro de Apocalipsis, con todas las características que este libro señala que se van a presentar, como va a ser el castigo a la humanidad, el despliegue de la ira de Dios y la salvación y entrada a la vida eterna. La Biblia es el único libro que nos dice de dónde viene el hombre, en dónde está y hacia dónde va y qué es lo que nos espera. Y obviamente depende de nosotros. De hecho, nosotros los cristianos sabemos que así va a ser y esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo fueron muy claras con respecto a cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos y cómo debemos de dirigirnos a nuestro Padre Celestial. En los Hechos, los apóstoles empezaron a hablar con respecto a la predicación de la gran comisión que Jesús les había dado de predicar su palabra en todo el mundo. Exactamente es en todo el mundo. Pero también en los Hechos nos narra no solamente cuál fue la vida de los apóstoles, al menos lo más importante de ellos o los principales de ellos, sino por ejemplo la muerte de Esteban como el primer mártir con el cual se inicia realmente esta persecución terrible sobre los cristianos. En la parte de lo que viene siendo la festividad de Pentecostés es donde se le considera que es el nacimiento de la iglesia, que es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los presentes y comienza este nuevo tiempo, este nuevo testamento.
Uno de los aspectos más importantes que nos narra el libro de los Hechos es la conversión de este maravilloso hombre que es Pablo, que a pesar de haber sido una persona que perseguía a los cristianos y que era terrible, realmente un terrible persecutor, y además pues realmente una gente que hizo mucho daño a la iglesia, como Dios en un momento de maravillosa presentación o revelación lo convierte, lo llama a sus filas y se convierte en el apóstol, desde mi punto de vista, pues más poderoso, vaya, ¿no? Sin quitarle ningún mérito a ninguno de los dos anteriores, pero creo que lo que se sabe de la Biblia se sabe básicamente a nivel del mundo por la obra de Pablo y sus colaboradores, evidentemente. Gracias a la vida de este hombre, el Evangelio se va a difundir de manera increíble en primero el mundo de ese entonces romano y que va a llegar hasta nuestros días, y hoy en nuestros días lo que tenemos de conocimiento partió precisamente de la obra de estos grandes hombres. Como mencionamos, la obra de Pablo va a ser increíblemente grandiosa y en ella se registran en el libro de los Hechos los viajes que hizo precisamente por el mundo conocido de ese entonces, que tenían que ver con lo que es básicamente la zona de actual Turquía, Grecia y de Roma. Aunque la Biblia no lo dice, pero se infiere por algunas personas, lo considera que así fue, que Pablo pudo haber llegado incluso hasta lo que es la península ibérica, hasta España, a predicar el Evangelio. De su obra, de su gran obra y de sus colaboradores, fueron surgiendo, como lo vemos del lado derecho, una serie de iglesias por todas partes, hasta irse conformando el cristianismo en toda Europa, Medio Oriente y también del norte de África. Gracias a esto, decíamos, comienza la labor evangélica, pero también comienza la persecución sobre los cristianos, que va a durar sobre cerca de 300 años, hasta que se para esta persecución, decíamos, durante la época, o mencionamos alguna vez, en la época de Constantino. Así es, entonces los libros de Génesis, en el caso de los libros de Hechos y de los Apóstoles, nos narra precisamente cómo se expande la iglesia, y las epístolas de Pablo nos permiten de alguna manera ver cuál es lo que él mandaba a estas iglesias a las cuales estaba. No tenemos todas las epístolas que escribió, pero las que tenemos son suficientes para ver cuál era el comportamiento que tenían que tener los cristianos, o que tenemos que tener los cristianos, bajo las reglas o el testamento que nos ha dejado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, gracias a la obra de Pablo, decíamos, se va a extender mucho esta obra del Señor, que va a llegar incluso a nuestros días. Esta obra no solamente va a ser por Pablo, sino también vemos que los libros que van a ser como las epístolas, no solamente las de Pablo, sino también las de Pedro, las de Juan, nos van a estar hablando sobre este comportamiento que debemos de tener los cristianos, y básicamente es lo que abarca el Nuevo Testamento. Uno de los apóstoles de Cristo, que fue Juan, el discípulo amado, en un momento que estaba predicando, es apresado por orden del emperador romano y es llevado a una cárcel en una isla llamada Patmos, que se encontraba precisamente cerca de Grecia, ¿no? Y de la parte de Asia. Este hombre, revelándole a él en ese lugar el Señor Jesucristo, comienza a escribir un libro que va a ser el libro profético del Nuevo Testamento, en el cual, como su nombre lo dice, revela o revelaciones lo que el Señor Jesucristo va a hacer y lo que le espera al mundo en tiempo futuro. Se complementa en gran parte por lo que ya había escrito el libro del autor Daniel, el profeta Daniel, y es interesante cuando leemos Apocalipsis, que nos está diciendo lo que sucede, lo que va a suceder al mundo, y aún así el mundo rechaza o el conocerla, o algunas gentes lo rechazan, como que es la parte profética o la parte que nos dice qué es lo que va a pasar con la humanidad. Con Apocalipsis se cierra el Nuevo Testamento y se cierra la Biblia. Así, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta este libro, no nos habla más que de una sola persona, la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos la historia de los, de los judíos y lo que era su relación con el Señor, y en el Nuevo Testamento vemos los cristianos en su relación también con el Señor Jesucristo y con el Señor Dios. Ahí termina la Biblia. Después, en el año 70, ya fuera de lo que es el Testamento, el Nuevo Testamento, los romanos van a venir y van a destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo que se había hecho por parte de Herodes.
Este templo va a ser destruido, esta ciudad va a ser destruida, pero como vamos a ver, a diferencia de los babilonios, no se llevan a los judíos, sino se los esparcen por todo el mundo. Los romanos, en su gloria de haber destruido el templo y de haber acabado con Jerusalén y el pueblo judío, van a elaborar o van a establecer o presentar o no sé, crear un arco que le va a ser llamado de triunfo, que es el arco de Tito, que es precisamente el general que luego fue emperador, que llevó a cabo este dominio del pueblo judío. En este arco que ustedes pueden visitar en la ciudad de Roma, se observa en un relieve cómo van los soldados romanos cargando los utensilios que se llevaron del segundo templo que destruyeron, el templo de Herodes que destruyeron. Y de ahí, pues, la riqueza con la que se hicieron, que se dice en la historia que gran parte de esa riqueza fue utilizada para crear o para construir el Coliseo Romano, el famoso Coliseo Romano. Así, hermanos cristianos, cuando vemos el Coliseo Romano, sabemos que gran parte de su construcción se debió gracias al saqueo que hicieron y la destrucción del segundo templo, que es tan lamentado por incluso los judíos hoy en día. Y como mencionamos anteriormente, los romanos, cuando destruyen Jerusalén, pues no hacen lo que los babilonios, no se llevan a Roma a los sobrevivientes, sino simplemente los esparcen por el mundo. Así los judíos comienzan una época llamada la diáspora, en la que salen huyendo precisamente de esta destrucción, y algunos se van a establecer en Egipto, otros en el norte de África, otros van a llegar hasta España, hasta Francia, algunos en Grecia, en Italia, otros en Turquía y en otras partes también de la misma Mesopotamia. Esta, conocida como la diáspora, decimos, es la dispersión que van a tener los judíos por el mundo después de la destrucción de Jerusalén y de su templo. Aquí también comienza una historia de persecución y de sufrimiento para el pueblo judío, donde van a correrlos, van a atacarlos, van a ofenderlos en diferentes partes del mundo. Pero la máxima situación de ataque recordemos que Satanás está promoviendo la destrucción del pueblo judío. La máxima destrucción se va a dar durante la época de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo sabemos, a través de los nazis, que van a llevar a cabo un exterminio y un homicidio increíblemente terrible de los judíos. Claro, no solamente de judíos, pero era básicamente su primer objetivo, la destrucción del pueblo judío. Afortunadamente, gracias a Dios, gracias a la protección de Dios, estos señores no lograron su contenido y fueron asimismo destruidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1948, se va a crear, por diversas circunstancias históricas, el pueblo del Estado de Israel. O sea, resurge el Estado de Israel. Es un pueblo realmente increíble que, a pesar de 2000 años de existencia, de estar pues, de un lado hacia otro en el mundo, de andar con aquella frase que alguna vez escuchamos de judío errante, logran establecer por primera vez, después de 2000 años, nuevamente su territorio en Israel. Claro, es una historia muy complicada, que además siguen ellos luchando por su existencia en ese lugar, pero comienza lo que los profetas habían señalado desde 2000 años atrás, 2500 años atrás. Los judíos comienzan a regresar a su territorio, comienzan a regresar, como dijo el Señor, va a hacer regresar a su pueblo hacia su territorio que les pertenece, hacia la zona de que es de Israel. Así ha sido y ha ido aumentando, hasta actualmente ya hay más de, creo que 10 millones de judíos que están viviendo, y todos los días constantemente están llegando más gente, más judíos están regresando a su territorio. Por supuesto que ellos no viven una situación fácil donde están, ¿no? Sino que son atacados constantemente por los vecinos, que son básicamente árabes, y que pretenden, sobre todo en el caso de los árabes, y no solamente los árabes, sino también por ejemplo en el caso de los persas, los iraníes, que pretenden la destrucción de Israel. Así que pidamos a Dios para que el pueblo de Israel pronto esté establecido, porque el surgimiento del Estado de Israel es un señalamiento importante de que el regreso del Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Bueno, hermanos, pues en estas últimas imágenes que estamos ahora señalándoles, estamos mostrándoles, aquí vemos este desarrollo histórico general
del que platicamos desde la creación, obviamente los puntos más importantes de la historia, el diluvio, los imperios, la entrega de la ley a Moisés en lo que es el desierto y la llegada del Señor Jesucristo, que parte la historia en dos, en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un antes y un después de Cristo. La etapa en la que estamos viviendo es precisamente la iglesia, y que viene después de esta etapa lo que se conoce como la tribulación, cuando llega el anticristo y cuando va a desarrollarse todo lo que señala el Apocalipsis y en parte también de Daniel, lo que va a acontecer con la historia del punto actual hasta el regreso del Señor Jesucristo y posteriormente lo que es el establecimiento de su reino milenial, como lo señala la Biblia, un reino de 1000 años que va a ser pues reinado por el Señor Jesucristo juntamente con sus santos, estos con nosotros, con sus santos, y después de esto un juicio final en el cual pues toda la gente que no es creyente, toda la gente que no aceptó a Cristo, toda la gente que lo rechazó, todos aquellos incrédulos, pues se irán a dar a lo que se conoce como un lago de fuego. Algo actualmente están en un infierno y van a ir a dar a lo que se conoce como un lago de fuego, y todos aquellos que murieron bajo lo que es la sangre de Jesús y que creyeron en Jesús estarán viviendo la eternidad con Jesús y con su Padre Celestial. Hermanos, así es que esta es la promesa que estamos esperando. Bueno, pues lo afirmamos, hermanos, que la etapa en la cual nos encontramos viviendo actualmente es la iglesia, y que posterior a la iglesia viene lo que conocemos como la tribulación. Según lo que vemos en los acontecimientos históricos y de acuerdo con lo que Mateo 24 nos indicó el Señor Jesucristo, este tiempo está cada vez mucho más cerca, ¿verdad? Al final de la tribulación, que son los 7 años de la semana 70 de Daniel, la última semana, vendrá el Señor Jesucristo, juzgará, establecerá el reino milenial, y posteriormente lo que ya habíamos mencionado, se llevará a cabo el juicio del trono blanco, y los que van a ir al infierno eterno, al lago de fuego, por un lado, y por otro lado los que irán a la eternidad, o lo que es la eternidad con Cristo Jesús y con su Padre Celestial. Sabemos lo que los incrédulos dicen de estos acontecimientos, o lo que el mundo ridiculiza, lo que creemos los cristianos que va a suceder. Pero recuerden, hermanos, si leemos la Biblia, si la estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, sobre todo, que en los tiempos que ya pasaron, Dios siempre ha cumplido con su promesa. Y si cumplió con su promesa durante todos los años pasados, estate completamente seguro que va a cumplir su promesa en los tiempos que vienen. Y de hecho, las señales que Cristo nos dijo que vendrían ya se están dando. Por lo tanto, hermanos, no es un juego. Es tu vida, es la eternidad lo que te estás jugando. Si no sigues, si no aceptas al Señor Jesucristo como un Salvador personal. Bueno, hermanos, les damos muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que sea de utilidad este recorrido que hicimos para que conozcas más tu Biblia. Ahora lo que queda es que tú profundices en cada uno de los capítulos para entenderla mucho mejor. Que Dios te bendiga.